En un mundo que sufre constantes cambios, siempre el ser humano está buscando renovarse. Y dentro de esos cambios surgen preguntas y a veces sin contestación en nuestras vidas, en nuestras mentes, tal cual de saber quiénes somos, mi identidad, con qué me identifico o con quiénes me identifico, saber cuál es nuestra personalidad y qué es lo que queremos ser. Hoy en Palabra en Revolución veremos quiénes somos y comenzamos. Sonrisa se ha marchado, mis lágrimas caerán, mis lágrimas caerán. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida. Esto es Palabra en Revolución. Soy Gabriela Robles y es un gusto tremendo estar contigo una vez más, compartiendo un poco de la palabra, un pensamiento, algo que nos inspira de parte de Dios para hacer cambios, para poder transformar y renovar nuestra vida conforme Él le place, conforme a su voluntad. Y fíjate que hoy vamos a hablar, como te dije ahorita, quiénes somos, mi identidad en Dios, ¿sí? Y voy a compartir un poco de que está en el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 23. Bueno, lo voy a leer hasta el 10 nada más, perdón. Vamos a leer hasta el 10 nada más. ¿Quiénes somos? Y dice la palabra de Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados según la riqueza de sus gracias, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Amén. Dice el versículo 4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Uy, palabras santos, santo, santificar, santidad. Es una palabra que a muchos no nos gusta o nos hace mucho refuego en nuestra mente porque ciertamente pensamos e imaginamos que tenemos que andar con una aureola aquí volando y flotando porque somos santos, somos llamados a ser santificados. Somos llamados a limpiarnos, eso es lo que significa ser santo, apartado para Dios. Y ahorita los términos y las iglesias y las cosas, y conforme van surgiendo muchas renovaciones en las personas, van sacando cada día más cosas y van desfasando las cosas en Dios. ¿Amén? Entonces van y cambian términos, van y acomodan cosas a su conveniencia, como se podría decir, o van y acomodan cosas como las mejor las puedo expresar o beneficiar para mí, ¿sí? Entonces aquí en el versículo 4 nos dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Primero que nada debemos de identificar qué es la identidad. Dice, una persona debe estar en condición de construir su identidad con autonomía. ¿Qué quiere decir? Con mi forma de pensar, con mi libertad personal, no que otra persona venga y me imponga quién soy. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o de una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Sí, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo aquí en Nogales, donde yo resido. Hay unos tacos muy famosos que se llaman tacos de perro. En otras partes no hay. Y los tacos de perro no es que sean de perro, simplemente tienen así un nombre, tienen una historia, eso será para otra ocasión. Pero esa es una meramente tradición o es una comida típica de aquí de Nogales, así como si tú vas a otra ciudad, a otro estado, vas a encontrar comidas típicas de ese lugar que caracterizan a las personas. Entonces los tacos de perro nos caracterizan a los nogalenses, ¿sí? Nos identificamos con ciertas cosas o rasgos de nuestra comunidad. Entonces nosotros como individuos tratamos de generar nuestra personalidad, ¿sí? La identidad es un término que procede del vocablo latino identitas,
También es la conciencia de una persona tiene respecto de sí misma y que la convierte en algo distinto a los demás. Es la conciencia que una persona tiene con respecto a sí misma. Cómo te percibes tú, cómo tu mente te ubica. ¿Sí? Aunque muchas de las características que forman la identidad son innatas, quiere decir que vienen contigo desde el nacimiento, y se obtienen por herencia, otras cosas se obtienen por herencia. Siendo dadas por la genética, el entorno ejerce una gran influencia en la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por esta razón tiene validez la expresión tal como es. Estoy buscando mi propia identidad. Los valores que se transmiten en una familia y las creencias que se forman a partir de la vida de la comunidad también inciden en el desarrollo de las personas. Entonces, ¿qué quiere decir, amable oyente? Que todo lo que todo lo que está a tu alrededor en tu entorno, desde pequeño, desde tu niñez, van a generar y van a formar tu identidad. Van a ser parte de quién eres. Y sí es cierto, el entorno tiene mucho factor en nuestras vidas. Pero ahorita lo que yo quiero enfocarme más en que tú sepas quién eres, más en lo que tú tengas definido en tu vida, más en lo que tú deseas alcanzar y decir, vengo de una familia tal y cual así. Lo que yo quiero enfocarme ahorita es tu identidad en Dios, ¿sí? La identidad en Cristo es la nueva identidad que se obtiene al poner la fe en Él y que se caracteriza por un renovado sentido de propósito y libertad, ¿sí? La identidad en Cristo es la nueva identidad que se obtiene al poner fe en Él y que se caracteriza por un renovado sentido de propósito y libertad. ¿Cuántos no deseamos, amable oyente, la libertad? Sí, eso es un sueño, el ser independiente, el poder ser yo auténtico, genuino, y en un mundo que, como te digo, está en constante movimiento, a veces se decae esa parte de nuestras vidas y perdemos nuestra identidad porque estamos basándonos en otras personas y vamos descuidando lo que nosotros somos, ¿sí? Pero en Cristo, cuando nosotros pasamos a ser hijos suyos, tenemos una nueva identidad, ¿ok? En Efesios 2, 1, 3 se describe cómo se era antes que conocer a Cristo, ¿sí? Se describe cómo éramos antes de conocer a Cristo y vamos a leerlo rápidamente. Dice Efesios 2, 1 al 3, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, como punto número 1, Efesios 2, 1, 3 nos describe cómo era nuestra vida antes de Cristo. Es que éramos hijos de ira, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ciertamente, cuando uno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando uno viene a Cristo, hay un renovar, un renacer en nosotros. Y eso cambia nuestra identidad. Y mucha gente entra en controversia y entra en polémica con esto porque dice, ay, ¿cómo es que eres un asesino, eres un sicario? Y ay, ahora aceptaste a Dios y ya se perdonó todo. Dios perdona. Dios nos perdona, pero hay que aclarar un punto. Nosotros tenemos compromisos aquí en la tierra y dice la palabra de Dios que debemos de ser obedientes y seguir las leyes de la tierra, así como sus leyes. Dios nos perdona y el día del juicio tú tendrás una vida eterna, pero esa persona, sicario, asesino, ratero, matón, si lo alcanza el brazo de la justicia aquí terrenal, él va a pagar por sus actos aquí en la tierra. Eso, el ser cristiano o aceptar o tener la redención de Dios no nos limpia de que tiene que recibir un castigo por sus actos que no están bien dentro de la sociedad en la que vivimos. Dios no está peleado con eso. Y es donde la gente a veces se confunde el decir, pues sí, era un borracho, era un drogadito, ahora resulta que está en Dios y ya todo se cambia y todo está perdonado. Sí, Dios te perdona y te limpia y te renueva y te da una nueva identidad, que es lo que estamos hablando el día de hoy. Da una nueva identidad. Pero la gente
pero eso no te va a excluir de pagar tus consecuencias en la tierra. Y te voy a decir una frase que hace mucho me dijeron y me gusta mucho. La vida no te da premios ni galardones. La vida te da consecuencias. Así que todo lo que nosotros sembramos, dice la palabra, que eso recogerás. Entonces, el ser cristiano y que Dios te perdonó de ser un homicida, Dios no te va a librar de la cárcel, no te va a librar de que ya no pagues esa condena. Si el brazo de la ley te alcanza, Dios tiene gracia sobre ti. Dios te perdona, te redime. Y si tú te arrepientes de corazón, pero si la justicia te alcanzó, vas a pagar la consecuencia de tus actos. Eso, eso no lo quita Dios. Y no creas que Dios es una lámpara maravillosa, como muchos piensan y dicen, ya acepto a Cristo, borrón y cuenta nueva, y de aquí puedo hacer lo que yo quiera porque Él ya me perdonó. Sí, Él ya te perdona, pero te lleva a que te limpies cada día más, a que busques una santidad, a que transformes tu vida y que encuentres una nueva identidad en Dios. ¿Ok? Ok, en Efesios 2, 4, 10 nos describe o se describe cómo se es después de Jesucristo. Dice, después de que ya tenemos a Dios o que aceptamos a Cristo en nuestras vidas. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, me encanta esto. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y ahorita que habíamos hablado de la fe anteriormente. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es un don? Es un regalo, que no, es un regalo inmerecido. Esto es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso Efesios 2, 4, 10 nos describe cómo se es después, o sea, cómo será nuestra vida o cómo es nuestra vida después de haber aceptado a Jesucristo. Estábamos muertos en delitos y en pecados, éramos hijos de ira, de desobediencia, y ahora somos aceptos en Él, estamos sentados con Él, estamos siendo resucitados con Él. Entonces, ¿qué más podemos buscar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana, si es estar con Dios, si es estar buscando su presencia, es estar siendo renovados día con día, es algo constante, ¿sí? Romanos 8:1, ahí nos dice que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Ahora pues, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Condiciones, se podría decir condiciones, podríamos decir pequeñas cláusulas, pero debemos de ser conscientes de que no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Nueva criatura es. Efesios 1:11, ahí nos dice que Dios nos escogió a las personas para ser suyas desde el principio, ¿sí? Efesios 1:11, en Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Sí? Según el designio de su voluntad. Entonces debemos recapitulamos un poquito en esta plática, en este tema, pues, como te digo, la identidad en Cristo es la nueva identidad que se obtiene al poner la fe en Él. ¿Sí? Antes de conocernos, de conocer a Dios, estábamos muertos en delitos y en pecados, éramos hijos de desobediencia, de ira. Cuando conocimos de Dios, después de que lo aceptamos, somos resucitados con Él y tenemos bendiciones. No tenemos condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Sí? No hay condenación. Y Dios nos escogió por su plena voluntad, porque nos ama, porque nos amó. Pero todo esto nos lleva a saber que como cristianos o como hijos de Dios tenemos un beneficio, o sea, se obtiene un beneficio con la identidad en Cristo. Y no quiero verme, no sé, que te seas convenenciero, pero hay beneficios al ser
hijo de Dios, al identificarte, al de tener esa identidad plasmada en tu corazón, en tu vida. Y quiere decir que liberación de la condenación, ¿sí? Renovado sentido de propósito. Cambia tus propósitos, tu mente, tu perspectiva se renueva y cambia. Libertad para arriesgarte más. Tienes la confianza y la seguridad. Vivir con menos miedos a lo que otros piensan. Porque ya no importa lo que los demás digan, sino lo que Dios dice de ti. Hemos escuchado mucho esto. De niños, a los que ya estamos un poquito más maduros. De niños, muchas veces nos decían tonto, idiota, menso. Y crecimos creyendo eso. Y hoy en día la psicología ya hay mucho avance y mucha información, mucha circulación de la información. Y te dicen que lo que declares a tus hijos o lo que tú le digas a tus hijos van a repercutir y es ahí donde cambia y donde afecta nuestra identidad, ¿sí? Si tienes un padre golpeador o que tú miraste, tú creciste como hombre, vamos a suponer, tú eres un niño y miras a tu padre golpeador que llegaba ebrio, borracho y golpeaba a tu mamá, golpeaba a tus hermanos, te golpeaba a ti, vas agarrando una tendencia a hacer lo mismo de grande porque se queda aquí en tu subconsciente e inconscientemente lo repites. Hoy en día he escuchado muchas frases y, y casi la mayoría de los que son papás lo han pensado, lo han dicho. Yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. ¿Por qué? Porque como te digo, los que ya somos un poquito más maduros, nos tocó regañadas buenas. El chanclazo, el cinto, la vara, el reglazo. Nos tocó sufrir una infancia muy bonita porque teníamos libertad y no estábamos presionados en las computadoras, en los teléfonos, en la televisión, sino que salíamos y nos divertíamos como niños afuera a jugar con los demás. Pero sufrimos mucha violencia, sufrimos muchos golpes, muchos regaños por nuestras travesuras. Y hay papás que exageran. La Biblia dice que es bueno reprender al niño con vara, dice, para que de grande no se aparte el camino y te dé descanso. Pero una cosa es reprenderlo, llamarle la atención, y otra cosa es acabártelo a golpes, como muchos papás, amigos conocí o nos tocó vivir. Golpizas, palizas. Y hoy, que tienen sus propios hijos, dicen ellos, yo no voy a tratar a mis hijos como me trataron a mí. Entonces vamos cambiando los patrones. Pero hay un pero y vamos a ver cómo está nuestra sociedad ahorita. Tal vez a lo mejor me desvío un poquito, pero vemos cómo está nuestra sociedad, nuestra adolescencia, nuestros niños, nuestros jóvenes. No son como éramos nosotros antes. Sí, es cierto, el mundo está cambiando. Y el mundo nos ofrece muchas cosas. Pero ya no hay valores en casa, ya no hay disciplina en casa, ya no hay corrección en casa. Y al momento de no ver esas cosas, la identidad de esa persona la estás dejándola que tome del amigo vándalo, del papá de aquel, de la mamá del otro, y vamos haciendo nuestra identidad en base a otras personas, porque nos llama la atención y nos gusta cómo son, porque en nuestra casa no hay valores, y vamos perdiendo. Y al momento de haber perdido los valores en nuestro hogar, se perdió todo. Yo me acuerdo que antes el maestro te podía regañar, y le hablaba a tu mamá, a tu papá, y te iba como en feria en tu casa. Y hoy le va como en feria al maestro si regañó al niño, porque sobreprotegemos a los hijos. Y eso va afectando la identidad de ellos. Y piensan que son indestructibles, que todo pueden hacer, que se sienten Superman y se sienten Batman, y que no les va a pasar nada en la vida. Y ahorita hay mucho adolescente en el tutelar de menores, muchos adolescentes en la calle drogándose, muchos adolescentes, muchos jóvenes violando, asesinando. Valores, gente, valores, amable oyente, valores. Por eso, cuando a veces estás en Cristo, aprendemos a vivir con menos miedos a lo que otros piensan. Reconocemos que el valor y el propósito proviene de una relación personal con Dios. Eso es lo principal. Reconocer que el valor y el propósito provienen de una relación personal con Dios. Acabo de aprender algo, de escuchar algo ayer en un estudio personal de la palabra en mi casa. Y dice, la oración
no cambia a Dios, la oración te cambia a ti. ¿Sí? La oración te cambia a ti. El tener comunicación con Dios nos hace a nosotros ser más sensibles a la presencia de Dios, ser más, estar más conectados con Él. Y mira, te lo voy a buscar exactamente porque hay más cosas escritas que me gustaron, a ver si le entiendo, porque escribo como letra de doctor. Dice, la oración marca una diferencia, ¿sí? ¿La oración hace que Dios se sorprenda? No. Dice, la oración hace que... Ya no lo entendí lo que dije aquí, ¿ves? Entonces, por te digo que la oración no te cambia, no cambia a Dios, sino que cambia a ti. Pero la oración no sorprende a Dios. La oración no causa que Dios cambie la voluntad de Dios. Puede ayudarte a que lo que no era para ti, Dios te lo dé por su gracia y por su perfecto amor. Eh, ¿Qué significa identificarse con Cristo? Querer identificarse con Cristo significa desear la plena unión espiritual con Él. Algo que nos falla a nosotros como seres humanos, que nos desvía, es querer hacer cosas buenas, encontrar las cosas buenas. Porque identificarse con Cristo significa desear lo espiritual. Y mi carne no quiere, mi carne no se deja. Mi carne se rehúsa a desear lo espiritual, a desear lo bueno. Segunda de Corintios 5:17, perdón, dice que si alguno está en Cristo, es una nueva persona, como te decía, una nueva criatura es. Primera de Corintios 1:30 dice que estamos en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros justificación. ¿A través de cómo? A través de morir en la cruz del Calvario. Primera de Juan 3, 1 al 2 dice que somos hijos de Dios. Antes éramos hijos de ira, ¿verdad? Pero a todo esto yo quiero que te lleve a ver quién eres en Cristo. ¿Sí? Que entiendas que Dios hizo algo en tu vida a través de aceptar a Jesucristo. Y que veas que en Cristo tú eres bendecido con toda bendición espiritual. Que tú eres escogido o escogida. Que eres santo y sin mancha delante de Él. Que eres aceptado para alabanza de su gloria. Que eres redimida o redimido. Que eres perdonado, perdonada. Que tienes una herencia. Que estás sellada con su espíritu. Y que eres miembro de la familia de Dios. Debes de quedarte con eso y de entender eso en tu vida. Que tienes bajo tu potestad, al momento de aceptar a Cristo, tantas bendiciones, tantas cosas buenas en tu vida. Y debes llevarlas a ejercerlas, a trabajarlas, a vivirlas, a tener esa plena conexión espiritual con Dios, al querer ser algo más. Como te dije ahorita, cuando tú ya estás en Cristo, tus propósitos, lo que tú tienes en tu mente cambia. Tu perspectiva de la vida va a cambiar, ¿sí? Porque Dios te hace ser y tener ese cambio en tu vida. Yo te invito a que si tú estás buscando una identidad en tu vida, si tú no sabes quién eres, si tú aceptaste a Cristo pero no sabías quién eras o no sabías qué seguía o cómo ser partícipe de las bendiciones de Dios, primero que nada te invito a que ores, que leas su palabra, que tengas intimidad con Dios. Al leer su palabra vas a encontrar todas las bendiciones que están plasmadas aquí. Te recomiendo que leas el libro de Efesios, ahí vas a saber quién eres exactamente, todo lo que Dios hizo por ti, que es lo que leímos ahorita. Y que entiendas que esa gracia te alcanza, que esa gracia es suficiente para limpiarte, para redimirte, porque Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Porque Cristo se ofreció como sacrificio para ti. Eso te hace ser, al momento de creerlo, de creer en Jesús, eso te hace ser parte de la familia de Dios y recibir todas las bendiciones que Dios tiene para ti. Hoy, mañana y hasta que Él venga.
Recuerda que vamos de gloria en gloria. Te invito a que reflexiones hoy, que busques esa intimidad con Dios y que te encuentres a ti mismo y que sepas discernir quién eres en Dios. Esto es Palabra en Revolución y Dios te bendiga. Nos vemos el próximo episodio. O nos oímos. Liberar.